Muy buenos días para todos, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación de Fede Maderas para compartir nuestro espacio de Jueves F con el tema Impactos y oportunidades en el mercado de carbono. Damos la bienvenida a Mauricio Rodríguez Castro, presidente Grupo Empresarial CO2 Zero Ecology. Mauricio Rodríguez Castro es un apasionado emprendedor serial con un enfoque inquebrantable en la sostenibilidad, con más de 30 compañías fundadas hasta la fecha. Ha dejado una huella significativa en el mundo empresarial. Mauricio ha canalizado su espíritu emprendedor hacia iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, desde el reciclaje de plásticos hasta la generación de energía solar térmica y eléctrica. Su amplio espectro de proyectos ha impactado positivamente el medio ambiente. Su compromiso con la reforestación es especialmente destacable, habiendo sembrado más de 2 millones de árboles hasta la fecha. Estos esfuerzos dieron lugar a la creación de CO2 Zero y Ecology, dos empresas líderes en el campo de la sostenibilidad. CO2 Zero ha alcanzado una posición destacada como los principales comercializadores de carbono en el país, con más de 21 millones de certificados emitidos hasta la fecha. Su lista de clientes incluye a empresas de renombre como Petromil, Biomax, Avianca, Johnson & Johnson, Oleoducto Central S.A., Esencia S.A., Transportadora de Gas Internacional y Cemex, entre otros. Mauricio Rodríguez Castro personifica la pasión y el compromiso con la sostenibilidad, impulsando un cambio positivo en el panorama empresarial. Su visión y liderazgo continúan inspirando a otros a seguir su ejemplo y trabajar juntos por un futuro más sostenible. Mauricio, muchísimas gracias por este espacio. Bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Carolina, por la presentación, además que me sorprendió un poco. Entonces ya voy a compartir aquí la presentación. La idea es que vamos a hablar unos 45 minutos de estas oportunidades que nos genera el carbono. Y pues vamos a dejar un espacio al final para preguntas, ¿verdad? Así es. Sí, señor. Ya estamos viendo la presentación. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco de las oportunidades que existen en el mercado de carbono, que pues si bien muchos ya las conocen o al menos han escuchado hablar de ellas, pues vamos a hablar un poquito realmente esto, qué impactos ha tenido, cómo se desarrolla, dónde nace la oportunidad, qué oportunidades adicionales podemos tener a futuro y pues también ver lo que viene pasando con temas de regulación y, bueno, temas de políticas del mundo y del gobierno. Entonces, digamos que lo primero, yo voy a tratar de hacer muchas comparaciones con el funcionamiento de una compañía o con el funcionamiento de un país o incluso el de una casa, digamos, en términos de ingresos y egresos. Entonces, voy a empezar hablando de lo que es la huella de carbono. La huella de carbono, que también pues muchos hemos escuchado hablar de eso, es básicamente un indicador de sostenibilidad que nos mide qué tantas emisiones directas o indirectas podemos tener a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Ya vamos a ver pues cuáles son estos tipos de gases. Y pues digamos que todo esto no es un esfuerzo aislado. En principio, digamos que la gente dice, bueno, voy a empezar midiendo mi huella de carbono porque pues ese porte, pues lo que no se mide no se gestiona y hay una grandes líneas que uno debe empezar a seguir a partir de empezar a medir los indicadores que tiene como compañía, como persona, como evento, como lo que sea. Digamos que la huella de carbono es medible para cualquier actividad humana prácticamente. Entonces, en esta ruta, digamos que se inicia, lo primero que tiene que hacerse es pues hacer esa medición de la que hablábamos, el inventario de los gases de efecto invernadero, tanto aguas arriba como aguas abajo. Si soy productor de algún tipo de producto específico, pues tengo que hacer análisis de ciclos de vida, ver realmente, este es un tema muy importante porque
también involucra el costo real de las cosas. Muchas veces no tenemos una claridad sobre cuánto nos pueden estar costando las cosas en términos de no solamente económicos, sino en términos ambientales, en términos sociales. Y esta es una buena manera de empezar a monetizar o a cuantificar esos impactos que se tienen. Esto es también un poco como quitarnos la pena y la vergüenza de reconocer los impactos. Entonces, pues, aquí no hay nadie exento, ni nadie que no haya tenido un impacto negativo, digamos, en la Tierra. Todas las actividades humanas generan algún impacto en, en emisiones. Después de esto, pues obviamente tenemos que establecer objetivos, entonces no es solamente medir, es también medir y alinearnos a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a disminuir, qué estrategias tenemos para, por ejemplo, este tipo de eventos que cuando se hacen virtual y evitan desplazamientos y evitan una cantidad de catering y una cantidad de cosas, pues hace parte, digamos, de una manera de disminuir las emisiones, tanto, por ejemplo, en este caso de Fede Maderas, como de nosotros como asistentes a este tipo de eventos. Ya después vienen unas estrategias un poco más sofisticadas de descarbonización, donde pues empezamos a desarrollar proyectos de disminuir emisiones in settings o offsetting, que es la que hacen, digamos, otros por nosotros y de alguna manera pues podemos salir a conseguirlas. Y ya, pues digamos, como un cierre importante, pues es conseguir la financiación, que es un tema crítico porque pues al final todo esto nos va a costar y nos cuesta dinero, pero la manera de verlo es un poco una inversión que tiene un retorno porque pues el simple hecho de disminuir los impactos es siempre directamente proporcional a la disminución en los costos, básicamente. Entonces, bueno, básicamente, ¿de qué se trata la huella de carbono? Se miden los 6 principales gases de efecto invernadero según el GHG Protocol son dióxido de carbono, metano, hexafluoruro de azufre, óxido nitroso, hidrofluoruro de carbono, perfluoruro de carbono. Para que todos entendamos mucho mejor esto, también vuelvo a hacer una comparación. El CO2 es como el dólar en la economía. Todo lo podemos llevar a dólares. Yo puedo llevar pesos, euros. Normalmente los indicadores de la economía mundial se expresan en dólares, no se expresan en la moneda local de cada uno y aquí pues más o menos pasa lo mismo. Yo puedo expresar el metano y lo puedo poner en toneladas de dióxido de carbono equivalente. En el caso del metano, por ejemplo, es 25 veces una molécula de CH4 de metano, es equivalente a 25 moléculas de dióxido de carbono en su potencial de calentamiento. Entonces, esto es importante porque no es solamente la huella de carbono mide el carbono, mide otros gases de efecto invernadero, solamente que los transformamos y los traducimos en dióxido de carbono para que todos trabajemos bajo una misma medida. Y aquí ya vienen diferentes alcances. Entonces tengo un alcance 1, que son las emisiones directas, que son las que se desarrollan a partir de mi actividad con mi maquinaria, con los vehículos de mi empresa, los aires acondicionados, etcétera, digamos que es lo que hago al interior. Ya el alcance 2 es cuando estoy metiendo la energía eléctrica que está siendo generada por otras empresas que yo puedo consumir. Y el alcance 3, que normalmente, digamos, el 1 y el 2 siempre van de la mano, el alcance 3 ya es un siguiente paso, es cuando estoy midiendo el transporte de terceros, los viajes de los colaboradores, otro tipo de insumos, materias primas, digamos que amplío agua hacia arriba y agua hacia abajo, de alguna manera, mis mediciones. Entonces, después de, pues, de saber estos alcances, pues tengo que escoger cuál va a ser el alcance que voy a utilizar y empiezo la recolección de esta información bajo unos protocolos. Esto no es algo que nosotros nos hemos inventado ni que a alguien se le ocurrió de un día para otro empezar a medir
no hubo otra cosa, simplemente aquí se empieza a medir por todos los protocolos que hay y pues para tener, digamos, unidades de medida y reglas de juego iguales para absolutamente todos. Después de que se mide y se tiene pues todos estos inventarios, entregan los informes y pues de estos informes ya la idea es empezar a construir y a meternos en esa ruta de descarbonización que les mostraba más arriba. En este momento hay más o menos 170 tipos de certificados de carbono. Entonces ahora vamos a hablar un poco ya hablamos de el costo, llamémoslo así, en términos de huella. Ahora vamos a hablar del ingreso. Como les dije al principio, voy a tratar de compararlo con una compañía, o con un país o con una casa. Mi gasto es todo lo que estoy teniendo en emisiones. Entonces, todo lo que sean salidas de emisiones, lo voy a considerar un gasto y lo que puedo llegar a tener como ingreso, que son lo que podría llegar a cruzar contra esta huella de carbono para su neutralidad, son los certificados de carbono. Y en este momento hay más de 170 tipos de certificados de carbono, es decir, hay 170 maneras de generar posibles certificados de carbono en energía renovable, en hogar y comunidad, químico industrial, energía, eficiencia energética, eliminación de residuos, en agricultura, en transporte y en forestal y uso de la tierra, que es pues donde más hemos trabajado nosotros y pues donde nos atañe más como gremio en Fede Maderas, el forestal y el uso de la tierra, que es donde están básicamente los proyectos RED, el carbono azul, aforestación y reforestación, manejo de bosque, el carbono en el suelo, que es un tema que se viene bastante fuerte. Entonces, esto solo se los dejo para que sepan que hay muchas oportunidades de generar certificados de carbono. Obviamente, pues siempre es importante revisar todos los temas normativos porque pues aquí pues surgen muchas preguntas. La gente siempre dice, oiga, entonces yo tengo una finca y en esta finca puedo generar certificados de carbono. Entonces, pues digamos que lo ideal sería que sí le pudiéramos decir a todo el mundo, pero esto requiere pues algunos temas normativos, legales, que exigen las metodologías, que exigen pues los gobiernos, que exigen, digamos, como una serie de reglas que tiene el mercado y pues ahí es donde toca ser, digamos, bastante cuidadoso para poder entrar a este mercado y cumplir. Digamos que no, desafortunadamente todavía no se ha llegado a las posibilidades técnicas, presupuestales, tecnológicas para que todo el mundo pueda entrar, pero digamos que nos hemos inventado de alguna manera formas para que todo el mundo pueda entrar. ¿Cómo se fabrica un certificado de carbono? ¿Cómo se hace? Digamos que lo primero es, pues, se escoge una metodología, entonces dependiendo de esas 170 maneras que les acabo de mostrar, hay unas formas de generar este tipo de certificados. Entonces, yo puedo escoger una metodología dependiendo de mi iniciativa de mitigación. Entonces, si es forestal, si es un tema red, si es un tema de residuos, si es un tema de generación de energía, de eficiencia energética, escojo la metodología que mejor se ajuste. Normalmente se busca un desarrollador de proyecto. ¿Por qué se busca un desarrollador de proyecto? Porque estos proyectos normalmente las empresas, pues primero no es su objeto, no es su objeto social, llamémoslo. No se tiene el expertise normalmente dentro de las compañías y pues hay cierta experiencia que tienen los desarrolladores o que tenemos los desarrolladores que nos permite hacerlo más rápido, más eficiente y muchísimas veces incluso sin riesgo económico. Pues, en el modelo de negocio que existe hoy en día en temas de desarrollo de proyectos de carbono, normalmente el desarrollador corre con proyectos de inversión, con el riesgo de inversión, perdón, para que pueda desarrollarse el proyecto. Entonces, ¿esto qué tiene de bueno? Que si yo tengo una iniciativa de mitigación forestal, por ejemplo, no tengo que salir a hacer inversiones ni a experimentar, llamémoslo de alguna manera, a ver cómo es que me va a ir en este mercado, cómo es que voy a
a desarrollar yo un proyecto que posiblemente solo desarrolle uno en mi vida, mientras que pues nosotros como compañía pues hemos desarrollado más de 280 en términos forestales. Entonces pues ya tenemos cierta expertise, cierta capacidad que nos permite hacerlo pues más rápido, más eficiente y sin inversión. Después de que el desarrollador, en conjunto con el dueño de la iniciativa, escogen la metodología, se va a un OBB. ¿Qué es un OBB? Un organismo de validación y de verificación. Digamos que estos organismos tienen la función de revisar, bueno, como dice el título, pues de validar y de verificar que la metodología haya sido bien utilizada, que los cálculos sean los correctos, que las fórmulas estén, que la tenencia de la tierra, por ejemplo, en temas forestales, cumpla con lo que está pidiendo el estándar o la metodología y que no vayamos a tener problemas después de ningún tipo. Adicional, pues tiene que también revisar que se cumpla con toda la normatividad del país, que se cumpla con toda eh, los requerimientos que tienen los estándares a nivel internacional. Entonces, digamos que este es como, llamémoslo, el primer policía que tiene el, el proyecto. Entonces, ellos están revisando que pues no se sobrecuantifique, que los polígonos, digamos, no se traslapen con otros proyectos. Bueno, hay muchísimas revisiones cada día, digamos, dependiendo también de la nueva regulación, se vuelve un poco más exigente. Entonces, en nuestro caso en Colombia, digamos, y Contec, pues es bastante fuerte, que también tiene a nivel internacional, aquí nos faltaron algunos, pero pues digamos que ya hay varios y estos OEBs a su vez, por ejemplo, por temas de legislación en Colombia, deben ser validados por otra tercera parte que puede ser el IAF, en el caso de Colombia, UNAC también entra a validar que estas empresas, estos OBBs puedan ser organismos de validación y verificación, llamémoslo, autorizados para poder participar de la emisión de un certificado de carbono. Después de esto vienen los certificadores que normalmente, digamos, están asociados, tienen convenios con las metodologías o tienen sus propias metodologías. Entonces, para el caso del impuesto en Colombia, por ejemplo, que ahora vamos a hablar un poco de eso, pues tienen que cumplir con algunas reglas. Entonces, por ejemplo, los estándares de COLCX, Biocarbon, bueno, y Cercarbono como estándares, tienen inmersas muchas condiciones que exige la norma para poder hacer la no causación del impuesto al carbón. Igual Berra y bueno, digamos que los demás estándares. Estos estándares que hoy en día, pues que yo digo orgullosamente nacieron en Colombia, pero que hoy en día ya son internacionales, tienen una, un proceso para haber llegado a donde están en este momento y pues básicamente se da porque en Colombia a partir del 2017 existe la posibilidad de hacer la no causación del impuesto y existe un mercado de carbono serio, digamos, con unos volúmenes interesantes, con unos volúmenes que han permitido que las empresas asociadas a este tipo de mercados pues sean cada día más sólidas. Entonces, estas certificadoras lo que hacen es, bueno, revisemos lo que hizo el OBB, a ver si se ajusta a todo lo que nosotros como metodologías hemos desarrollado. Revisemos que el proyecto no esté en las otras plataformas, revisemos que se esté cumpliendo, digamos, con la integridad de los proyectos, con las salvaguardas, con una cantidad de condiciones para que los proyectos, pues digamos, de alguna manera, cada día estén más ajustados a lo que está pidiendo el mundo, cada día pues tengan más integridad.
Entonces, este es nuestro segundo policía, llamémoslo así, la certificadora y el registro. Muchas veces, entre el OBB y la certificadora y el registro, pues empieza a pasar de un lado para otro, porque se pasó algún tipo de revisión, porque hay algún cuestionamiento sobre las áreas, sobre las fórmulas, sobre muchísimas cosas. Entonces, estos procesos pues empiezan a tomar bastante tiempo y de alguna manera este mercado nos ha desbordado en términos de capacidad y se necesitan muchas más personas entrenadas, calificadas para poder cumplir hoy en día con la demanda de proyectos que se tiene o que se trae realmente. Que se traía porque pues digamos que últimamente ha tenido un poquito de desaceleración, pero aún así, digamos que estos proyectos o este proceso desde aquí el inicio de la iniciativa a llegar a la certificadora, anteriormente podía durar 6 meses a un año. Hoy en día puede estar tomándose 2 años, 2 años y medio, porque pues se tiene mucha fila en la entrada, digamos, de estos proyectos al mercado, pues a que ya salgan a un mercado. Y esto en gran medida ocurre porque no hay muchas personas que sepan sobre el tema. Pues ahí se está trabajando con la academia, se está trabajando con Azocarbono en cursos de formación y pues ahí estamos como en ese proceso para fortalecer en general todo el ecosistema, pero digamos que en los OBBs y en las certificadoras hay bastante necesidad de ampliar estas capacidades. Entonces, una vez se tiene ya por el OBB revisado el proyecto, el certificador hace algunas correcciones, muchas veces hace algunos buffers adicionales, que es un buffer, pues digamos tener unos certificados como guardados para cualquier eventualidad, o porque te tienen alguna duda, o porque de alguna manera siempre el mercado la emisión de estos certificados se busca hacer de la manera más segura, de la manera más respaldada, llamémoslo así. Una vez se tienen todos los certificados, se suben a unas plataformas públicas. Públicas quiere decir no que son del Estado, sino que son abiertas al público, donde todos podemos ver dónde están los certificados, quién los está comprando, cuántos está comprando y digamos que cuántos está cancelando. En términos más técnicos, cancelar significa que yo los estoy usando. Aquí, por eso, si ustedes se dan cuenta, yo solo he hablado de certificados de carbono, no he hablado de bonos de carbono, ¿sí? Porque muchas personas el término bonos de carbono genera una confusión gigante. La gente cree que cuando compra un bono de carbono, o en general el público, dice, pues tengo un bono de carbono, es como tener un bono del tesoro o un bono de alguna compañía que me está generando, de alguna compañía financiera que me genera algún tipo de rentabilidad. No. Aquí estamos hablando de certificados de carbono. Un certificado de carbono es equivalente a una tonelada que se deja de emitir o una tonelada capturada de carbono. Y estos certificados, pues si bien pueden tener un mercado secundario, lo cual es supremamente interesante y los registros vienen trabajando en eso, pues porque de alguna manera puede generarse un mercado secundario donde compañías compren certificados para vender a futuro sin cancelarlos. Por ejemplo, para la no causación del impuesto al carbono en Colombia, pues certificado que se compra, certificado que se cancela normalmente por quienes lo necesitan, que ahorita vamos a ver quiénes son ellos. Entonces, bueno, una vez tenemos los certificados en estas plataformas, se entregan a los clientes. Entonces, los clientes tienen una cuenta donde se pasan a nombre de ellos estos certificados y pues también queda toda la trazabilidad. Luego, obviamente tiene muchísimas más complejidades, muchísimos más temas de fondo, pero pues estoy tratando de resumir en 15 minutos cómo funciona este ecosistema que para muchos es desconocido y que para muchos creen que es muy fácil, digamos, tener un certificado de carbono ya listo para comercializar. Y no, aquí
Aquí encima de las certificadoras de los OEBs están el Ministerio de Ambiente, está el Ministerio de Industria y Comercio a través de ONAC, están organismos internacionales, está las mismas Naciones Unidas, digamos, pendientes de que se cumplan todo este tipo de condiciones y de reglas para poder tener un certificado de carbono. Luego, insisto, no es un tema menor y pues obviamente por eso es que están durando o están tomando tanto tiempo hoy en día los proyectos. Entonces, bueno, he mencionado varias veces el tema de la no causación del impuesto al carbón. Entonces, anecdóticamente les cuento, antes de la no causación del impuesto, eso fue más o menos en el 2017, nosotros empezamos a trabajar en el 2011 y participamos del mercado voluntario de carbono en Colombia, que es una iniciativa de la Bolsa Mercantil, la Fundación Natura, donde pues se hicieron esfuerzos muy grandes para poder tener un mercado voluntario de carbono. Voluntario de carbono, el mercado era completamente incipiente. No habían transacciones, digamos que si se movían 10.000 toneladas al año en total, eso era una fiesta, pues, si llegaba a ese número. Y pues por eso yo digo que no existía un mercado, existía una posibilidad de mercado, un inicio de mercado, pero no era un mercado a comparación de lo que obviamente hoy en día es el mercado de carbono en Colombia, que es de los más atractivos del mundo. De las principales empresas que hacen neutralidad en el mundo, normalmente dentro de las 3 primeras siempre hay una colombiana. Todos los meses, digo, no estoy hablando anualmente, seguramente vamos a ver al final de este año, muy seguramente, por ejemplo, Terpel va a ser uno de los más grandes compensadores del mundo. No estoy hablando solamente ya de temas voluntarios, sino pues, si bien el impuesto o la neutralidad del impuesto es voluntaria, no es un tema obligatorio, sí hace parte, digamos que lo que lo impulsa o lo que empuja a este mercado es la posibilidad de hacer la no causación de este impuesto. Entonces, ¿de qué se trata el impuesto al carbono? Pues es una obligación que tenemos todos los que consumimos combustibles fósiles. Está ligado al precio y pues no le sale a uno en la factura una discriminación, pero pues se sabe que se está pagando por cada galón dependiendo del tipo de combustible y dependiendo del factor de emisión de ese combustible, pues se tiene una equivalencia en toneladas de carbono. Pues eso es una tabla que hace la UCME y pues se coordina con el DNP y con el Ministerio de Hacienda y pues eso da origen a una tarifa de este impuesto y este impuesto hasta la última reforma tributaria, que por eso les mencionaba también anteriormente, hay una desaceleración en este mercado porque a partir de la reforma tributaria del año antepasado, pues se disminuyó la posibilidad de hacer la compensación del 100% con certificados de carbono. Solamente se puede hacer ahora con el 50% y el otro 50% hay que pagarlo. Digamos, un cambio mayor que se tiene con respecto al impuesto o al procedimiento de no causación. Entonces, ¿cómo funciona? Pues normalmente los grandes distribuidores o las grandes empresas hacen un cálculo siempre a futuro me refiero al siguiente mes, de cuánto combustible esperan consumir. Entonces, dependiendo de esa cantidad de combustible, yo hago una solicitud de certificados. Entonces, hago una solicitud antes de que me hagan la factura, llamémoslo. Por eso se llama no causación, por eso no funciona como el IVA o no funciona como la retención en la fuente, sino que es de manera anticipada que yo le digo a la DIAN y bueno, a través de muchos procesos que está involucrado el Ministerio de Ambiente y la cantidad de actores, donde les digo, venga, no voy a pagar, digamos, el impuesto porque tengo estos certificados que, según la no causación, pues no deberían ustedes cobrármelo. Entonces, pues, solamente cóbreme el 50%
porque el otro 50% pues lo puedo hacer la neutralidad yo mismo. Entonces, pues se utilizan los certificados, se entregan las cartas, que pues es todo un procedimiento que tienen los mayoristas y que tienen, digamos, que hay que entregar al ministerio para pues que ya haya un aval de que esto se está haciendo de la manera correcta. Y pues obviamente pues esto tiene una serie de beneficios adicionales, que son pues la reducción de costos, porque pues normalmente los certificados cuestan menos que el valor del impuesto. Empiezo a tener flotas de transporte bajas en carbono. Anteriormente podrían llegar a ser neutrales en carbono, pero pues a partir de la reforma pues no, solamente se pasarían a ser bajas en carbono. Tengo una contribución directa en los proyectos de carbono, es decir, yo sé a dónde está yendo mis recursos. Cuando yo compro un certificado de carbono, yo sé que eso se fue a sembrar árboles, yo sé que eso se fue a la protección de bosques, yo sé que eso se fue a la generación de energías limpias. Mientras que, digamos, la destinación de los impuestos no la controlamos nosotros. No sabemos directamente a qué proyectos van a ser invertidos estos recursos. Y pues obviamente pues estoy cumpliendo con todas las regulaciones fiscales y ambientales. Entonces ya vamos a hablar ahora un poco más del panorama global del mercado de carbono. En 2030, que es el primer periodo de cumplimiento de las NDCs, ¿qué son las NDCs? Las contribuciones que los países se han comprometido a tener en las COP, digamos que es donde se reúnen todos a decir, bueno, ¿cuánto voy a reducir yo mis emisiones? ¿Cuánto voy cuál va a ser mi aporte? ¿Cuál va a ser mi contribución en términos de disminución de emisiones o de captura con el resto del mundo? Entonces, en el estimado del 2030, con estos objetivos que muchas empresas pues también que se involucran, que quieren ir a cero neto en el 2030, más o menos, pues esto es un pie donde muestro, digamos, la oportunidad. En este momento, la línea morada es más o menos la capacidad de producir unos 30 millones de certificados al año, que eso pues ha venido creciendo y hay proyectos que salen que pueden hacer variar un poco esa cifra, pero no muchísimo más. Es esa línea delgada, digamos, la línea morada. La línea fucsia, que son más o menos unos 1.500 millones de toneladas al año, ese es el objetivo a 2030. Es decir, hoy en día estamos lejísimos de poder cumplir esa demanda y esos compromisos que tienen los países. Y ahí, digamos que hago un análisis, obviamente muchos de estos análisis son personales, digamos, que son líneas de corporativas, porque pues al final pueden pasar muchísimas cosas. En este momento, cuando el mundo, digamos, tiene una guerra que sea, bueno, casi dos guerras prácticamente, donde el foco, digamos, no empieza a ser necesariamente ese, sino empiezan como a buscar otro tipo de focos, pues se empieza a complicar el tema del cumplimiento de esta disminución de emisiones por muchos factores. Por ejemplo, en Colombia con un dólar de 4.000 y algo, donde las tecnologías para disminuir las emisiones, por ejemplo, los carros eléctricos, por ejemplo, las turbinas generadoras, todo eso es producido por fuera. Y eso hace que los proyectos sean mucho más costosos. Luego, las opciones que nos empiezan a quedar para nosotros cumplir el 51%, que es nuestra NDC es del 51%. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir a 2030 con un escenario base de comparación esa disminución? Pues yo, por lo menos con los industriales y empresarios que he logrado hablar, no veo una posibilidad de inversión y de transformación en términos de tecnología tan fácil. Entonces, ¿dónde puede estar nuestra oportunidad? Nuestra oportunidad está más en las soluciones basadas en la naturaleza, que son los proyectos, que son los proyectos red, que son ese tipo de proyectos, porque en temas, digamos, costo-beneficio, pues podemos tener una mejor oportunidad de llegar a esa neutralidad.
incluso creería que si eso lo manejáramos muy bien, pues tendríamos para entregarle al mundo ese tipo de certificados. Entonces, cuando yo miro la oportunidad del 2050, que es donde en teoría el acuerdo de París, perdón, la gran mayoría, si no todos, deberíamos estar en carbono neutralidad, pues todavía estamos mucho más lejos. Decía en algún momento en un congreso que estuvimos en nuestro carbono en Cartagena, hablaban de que si hoy tuviéramos que hacer toda la neutralidad del planeta, nos alcanzaría con los proyectos que hoy en día tienen certificados para 3 días de neutralidad. Es decir, los otros 362 días no podríamos hacer la neutralidad. Así de insuficiente sigue siendo el mercado de carbono para el mundo. Ahora vamos a hablar un poco de precios. Entonces, aunque tenemos, no a la última semana, porque estábamos revisando unos temas que no preferimos no mostrar todavía, pero más o menos a última semana de mayo, nosotros tenemos, según Trop Research, que es una empresa a la cual, digamos, estamos afiliados para recibir este tipo de información y comparan la información de precios de todo el mundo, los certificados AR, o sea, de aforestación y de reforestación, esta última semana estaban en $8.57. Estos proyectos básicamente pues son siembras y mezclan muchas cosas, mezclan nativos, mezclan especies exóticas, bueno, hay muchas cosas, obviamente digamos es un precio promedio muy general. En temas de certificado red, podríamos estar hablando de 3.89. Los proyectos red tienen, digamos, hoy en día, digamos que varios enemigos. Hay mucha desinformación sobre el tema, hay mucha mala prensa. Pues digamos que nuestro cuestionamiento es, bueno, ¿quién está generando la mala prensa? Pues si yo soy un gran comprador, un gran contaminador, pues lo que más me sirve a mí es generar mala prensa para que el precio se vaya para el piso. Y pues hay unos proyectos que conocemos que son bien manejados también, pero que les llega la mala prensa y les disminuye el precio. Y lo otro es que también tienen volúmenes muchísimo más grandes. Entonces, pues como cualquier tema en economía, pues a mayor oferta, pues menor precio. Entonces, es por eso que también hay estas diferencias de precio. Mercado de carbono en Colombia, ya como para ir cerrando temas. En el sector de afforestación y reforestación, o sea, los AR, nosotros, digamos que a la fecha se han emitido más de 300 millones de certificados, de los cuales se han retirado aproximadamente 200 millones de toneladas y hay disponibles un poco más de 100 millones de toneladas. ¿Por qué se dan estas diferencias? Normalmente porque hay proyectos que tienen certificados, digamos, viejos. Viejos para el mercado de carbono son 5 años atrás, ¿no? ¿Por qué 5 años atrás? Porque los cumplimientos de París son válidos únicamente con certificados de 5 años atrás. Entonces, las empresas y todo el mundo pues trata de no comprar certificados más viejos y obviamente pues esos que están más viejos pues empiezan a quedar ahí. Hay otros que al contrario, digamos, tienen muy, muy nuevos y los dueños de los proyectos esperan que esos proyectos pues tengan un mejor precio a futuro, porque pues como les acabo de mostrar, entre más cerca estemos al 2030, pues mayor la posibilidad de tener un mejor precio. O sea, ya vimos que no va a ser suficiente la oferta y pues cuando se empiece a acercar el 2030 y tengamos que tener esos cumplimientos y no podamos o no hubiéramos hecho las inversiones en tecnología que teníamos que hacer, pues seguramente la opción de compensación a partir de este tipo de proyectos pues va a ser mucho más interesante. No va a haber mucha oferta disponible y pues esto haría que el precio subiera. Esa es mi teoría y mi visión, digamos, sobre el mercado, pero pues pues ojalá, digamos, fuera esa. En términos de recursos financieros,
y esto también, digamos, aquí hago un llamado de atención, porque no se entiende muy bien cómo este es el negocio verde más grande del país de lejos, pero de lejos, de muy lejos. No hay otra opción de recursos para la economía más grande que los certificados de carbono en términos de negocios verdes. Pueden decir que, no sé, que las artesanías, que el ecoturismo, que todo lo que quieran, pero no se compara con los ingresos que puede tener la economía a partir de este tipo de proyectos. Podemos estar hablando de más de 330 millones de dólares en las emisiones, y estoy pues hablando, digamos, de precios que podrían llegar a ser mayores. Entonces, por eso es importante como que se entienda desde la economía de la nación la importancia de este tipo de proyectos. Esto también, pues, para que lo veamos, en el 2009 se desarrolló en Colombia el primer proyecto de emisión de certificados de carbono, y a la fecha, hoy tenemos 104 proyectos AR registrados o en proceso de registro. Y dentro de esos 104, nosotros como CO Zero y Ecologic tenemos ahí 18. Y dentro de esos 18 hay 278 reforestadores. Es decir, no es que por cada reforestador haya un proyecto. Puede que en cada proyecto hayan 10 reforestadores, 5 reforestadores, 15 reforestadores, 20 reforestadores. Eso depende, digamos, de las sombrillas y de las áreas donde estén ubicados. Lo que quiero mostrar con esta diapositiva es que hemos crecido del 2009 a hoy en 104 proyectos. En términos de red, entonces, bueno, los red tienen, ¿qué significa red? Reducciones evitadas por deforestación y degradación. Aquí, como les decía, los volúmenes son más grandes. Entonces, tenemos más o menos unos 500 millones de toneladas que se han emitido. Se han retirado más o menos unas 250 millones de toneladas, 272 millones de toneladas. Y tenemos disponibles unas 54 millones de toneladas. Hoy en día, en el mercado para el impuesto en Colombia, hay unas 65 millones de toneladas. Esta sí es una cifra pues mucho más actualizada de la semana antepasada. Entonces, ¿qué venía pasando? El mercado traía una dinámica donde era un mercado de vendedores. Nosotros no teníamos oferta suficiente para cubrir la demanda, ni siquiera de la no causación del impuesto. A partir de la limitación al 50%, y como se traía un ritmo tan acelerado de generación de proyectos, pues lo que acaban de ver, de 0 a 104, y pues del 2007, del 2009 al 2017, tampoco era que hubieran mucho, eran de 1 a 8, y del 2017 a hoy, o sea, de los 8 a los 104, ahí fue donde hubo un crecimiento importante, y les estoy hablando solo de AR, porque en términos de red es muchísimo mayor también la proporción de crecimiento, y en otro tipo de proyectos de energías limpias y generación de residuos también pues se desarrollaron muchos proyectos. Yo siempre digo, en términos de la adicionalidad económica en los proyectos, es muy importante el carbono porque lo que nos genera es ese, llamémoslo, autosubsidio. Si a nosotros no nos van a subsidiar por sembrar árboles, y pues esto, no sé si aquí en la audiencia hay reforestadores que todavía estamos esperando las autopistas al llano, los trenes, no, los aeropuertos, toda la infraestructura que haría que nosotros fuéramos competitivos en términos forestales, pues eso no ha pasado. Los últimos 20 años no ha pasado, y no veo, digamos, o no vemos hacia dónde pueda pasar. Luego, una manera de financiar nuestra inversión o de recuperar algo de esa inversión, o incluso ni siquiera de recuperar, de mantener la inversión, es la posibilidad de generar ese autosubsidio a partir de los certificados de carbono. Ahora les pongo el ejemplo en energía. Si yo tengo una planta que genera energía por diésel, 800 pesos kilovatio hora, yo como, ¿cuál va? Y ese diésel además es subsidiado, ese sí subsidiado por el gobierno. ¿Yo cómo hago para competir en términos de tarifa contra eso? Pues si yo tengo certificados de carbono, así no me den subsidios, yo estoy generando un ingreso
que se lo puedo transferir a la tarifa o se lo puedo transferir, digamos, a la TIF del inversionista del proyecto, y eso hace atractivo y eso hace viable que se desarrollen este tipo de proyectos. Entonces el carbono se vuelve fundamental a la hora de los desarrollos en la ruta de la descarbonización de un país, en la ruta es muy importante porque es lo que hace que pueda competir contra la economía tradicional de los subsidios a los fósiles y a todo lo que se viene desarrollando. Entonces yo creo que hay, no sé, no sé por qué no se ve tan claramente, pero eso es lo que realmente pasa. Bueno, volviendo aquí al red, pues es un mercado mucho más grande, un mercado que puede estar más o menos por los 2 billones de pesos, plata de hoy. Y pues que, vuelvo, insisto, estos 2 billones más el billón anterior son 3 billones de pesos. No hay un sector de la economía verde que tenga estas cifras. Y esto es una grandísima posibilidad como país que pues no podemos seguir desaprovechando. Entonces miren lo que les decía ya para terminar. En red, en el 2013 salió el primer proyecto y hoy son 94 proyectos. O sea, así más o menos la misma cantidad de proyectos que los de AR, solamente que estos pues han crecido más rápido y tienen unos volúmenes muchísimo mayores. Entonces, en conclusión, pues hay unas grandes oportunidades a nivel global, hay unas grandes oportunidades en términos de generación de ingresos, por ejemplo, las comunidades, los dueños de los proyectos red, que son las comunidades indígenas, las comunidades afro, todos los que tengan territorios colectivos, pues yo no veo otras opciones para que estas comunidades generen eh, una buena cantidad de recursos sin estar dependiendo de casi que de la caridad del Estado. Cuando nosotros vamos y le entregamos a una comunidad indígena 10.000 millones de pesos al año y les decimos, ¿y cuánto era lo que ustedes recibían antes? No recibían ni 20 millones de pesos al año. Y con esos 10.000 millones de pesos ellos pueden desarrollar sus temas de educación, de salud, obviamente como su principal responsabilidad después de recibir esos recursos es el cuidado, digamos, de estos bosques y reducir la deforestación y la degradación de esos territorios, pues ahí está. Yo, yo insisto, estamos en la preparación de una cifra que me parece muy importante porque pues ahora que por primera vez se reduce la deforestación en el país, ¿cuál es el impacto de esos 94 proyectos red en esa disminución? ¿Sí? Porque es que pues no quisiera sonar así, pero sí tiene mucho que ver. No, eso no es un esfuerzo solamente del Estado. Eso no es que, no, que gracias al proyecto de Visión Amazonía, entonces ya se redujo en eso la deforestación. No, porque es que la deforestación estaba por todo el país y tiene mucho que ver y los monitoreos que se hacen para continuar con las certificaciones de los proyectos red son muy serias y se puede demostrar en hectáreas no deforestadas, digamos, a un nivel más micro. Entonces, es importante que esto tiene un impacto directo sobre las cifras de deforestación del país, que básicamente son el problema de nuestras emisiones, son esas. Nosotros no somos un país industrial, no somos un país que genera, digamos, su energía a partir de combustibles fósiles, solo una pequeña parte, el 75% es generación hidráulica. Entonces, ahí es donde está nuestro problema y por eso esto le pega tan fuerte a eso. Entonces estamos haciendo esta cifra. El martes tenemos una reunión en el Congreso para poder ir a hablar un poco más de estas cifras y pues quiero que se queden con ese mensaje de la importancia que tienen estos proyectos en la contribución a la disminución de emisiones, a la oportunidad económica que pueden tener estas comunidades, a la oportunidad económica que podemos tener los reforestadores a partir de la generación de certificados vía captura y pues ojalá, digamos, podamos seguir haciendo proyectos AR de gran escala que no sean necesariamente terminados en madera, que pueden ser, digamos, simplemente generación de nuevos bosques. Entonces, pues muchas gracias a todos por su atención y pues ya quedo disponible para las preguntas.
Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio, por esta exposición de este tema tan importante y tan interesante. A partir de este momento vamos a dar un espacio para que nos envíen sus comentarios, ya sea por chat o si quieren, podemos también habilitar el micrófono. Juan Miguel. Gracias, Carolina. Hola, Mauricio. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Yo me declaro un fiel alumno de todos estos temas de carbono porque así me ha dado duro entenderlo y ahí vamos avanzando. Dos comentarios y dos preguntas. El primero, los pergaminos que a través de Carolina Fede Maderas ha ilustrado en la introducción de esta charla, yo creo que son muy merecidos, Mauricio, porque tú, al igual que otras pocas personas, han sido los que gestaron este mercado. Son los responsables de que Colombia tenga este mercado, entonces ni más faltaba, que tal vez te sorprendió un poquito al principio. Lo hacemos con mucho respeto, pero también con mucha valoración y agradecimiento por todo lo que ustedes han hecho. El segundo comentario, bien lo has dicho, el próximo martes yo también estaré allá en este control político que se va a hacer en el Congreso. A mí me parece muy interesante poder, esa es mi visión, poder transmitir esa cifra que ustedes están construyendo, pero también la visión que yo tengo es que si bien esa reducción de la deforestación en 54% es un logro importante, y así lo hemos dicho en Fede Maderas, hasta donde eso está amarrado a un programa de cuidar paga, porque si cuidar paga tiene un presupuesto asignado de la nación, el día que no existe ese presupuesto, ¿qué va a pasar? Entonces, como no hay plata, ya no puedo cuidar. Mientras que los certificados de carbono y este mercado lo que hace es que ese proceso de cuidar, sostener e incrementar el número de bosques es sostenible. Entonces me parece que eso es muy importante como para efectos de lo que yo como oyente, pero ustedes como actores tendrán en este evento de control político. Y las dos preguntas básicamente son las siguientes. Hemos hablado acá de certificados de carbono. Hay una creciente tendencia en el mundo sobre créditos de la biodiversidad. ¿Cuál es la diferencia fundamental y dónde habría alguna posible sinergia entre certificados de carbono y créditos de biodiversidad? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, me sorprendió mucho el dato que nos diste, que se socializó en Cartagena, sobre el total de certificados de carbono del mundo alcanzaría para 3 días de carbono neutralidad. ¿Qué se requeriría en tu concepto a nivel mundial, no solamente Colombia, a nivel mundial, qué se requeriría en términos disruptivos para cambiar pues ese indicador que es a toda luz nefasto para unas metas del 2050? Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues muchas gracias, Juan Miguel, por tenerme en cuenta para este tipo de temas también. Y humildemente, pues siempre a la orden de todo el gremio y de todos los reforestadores, porque como bien sabes, antes de ser desarrollador de carbono, pues soy reforestador. Bueno, en términos de biodiversidad, tema súper interesante, tema que todo el mundo está hablando, que está, digamos, como de moda, y es como ahorita con la COP aquí en Colombia, pues más de moda se pone y todo el mundo quisiera hablar y entonces la gente habla el gobierno habla de canje, de biodiversidad por deuda y entonces hay proyectos de bancos de hábitat y entonces hay muchas cosas, digamos, que empiezan a llevarnos a que de alguna manera no todo puede ser carbono, porque pues digamos que para un sector importante de los ambientalistas y de académicos en el mundo, pues el carbono no puede ser el único indicador y el carbono en términos de plantaciones comerciales, pues también tiene sus enemigos, llamémoslo, que pues no hay una proliferación de la biodiversidad, pues por las mismas condiciones que puede llegar a tener un cultivo. Esto hace
digamos que genere una cantidad de retos gigantes para todos los que queremos entrar en esta nueva etapa, digamos, de que son los créditos de biodiversidad. Pero aquí, a diferencia del carbono y ese ecosistema que explicaba de los OBBs, de las certificaciones, de los programas, de todo eso, hasta ahora se está empezando con eso. Entonces, hasta ahora Biocarbon sacó su estándar de biodiversidad. Hasta ahora se está hablando de carbono en el suelo y de biodiversidad en el suelo. Y hasta ahora se están poniendo como de acuerdo, venga, entonces la unidad de crédito por biodiversidad va a ser cada metro cuadrado, cada 10 metros cuadrados, cada hectárea, cada qué. ¿Sí? Personalmente creo que debería ir a la hectárea por un tema de equivalencias, digamos, entre los dos sistemas, porque yo no puedo tener tan fácil después compaginar créditos de biodiversidad con créditos de carbono cuando empiece a tener unidades diferentes. Podría hacerlo, pero eso ya de entrada me empieza a complicar muchísimo más, por ejemplo, el monitoreo. Entonces aquí hay unos retos gigantes, por ejemplo, el monitoreo. ¿Qué es lo que se va a monitorear? ¿Cuáles son los indicadores de biodiversidad realmente que se deberían como unificar en todos los estándares y que todos debieran o debiéramos empezar a medir para poderle dar un valor económico a ese crédito de biodiversidad? ¿Sí? Porque es que es muchísimo más complejo que el carbono. El carbono es la biomasa que está capturada con unas reglas, con unas ecuaciones y es un cultivo uniforme, pues es muchísimo más fácil de calcular que si yo tengo un arreglo con 10 especies y empiezo a medir que los marsupiales, que los insectos, que yo, o sea, 1000 variables más que son las que me tienen que dar al final un indicador y ese indicador tengo que saber cuánto puede ser equivalente, digamos, en recursos para poder cuidarlo, para poder crecerlo, para poder mantenerlo, etcétera, etcétera. Entonces eso es mucho más complejo. Yo creo que podemos llegar con los aprendizajes del carbono, calcar las cosas que nos han funcionado y ponerlas al servicio, digamos, de los temas de biodiversidad. Ese es como el gran reto, ¿sí? Que compaginen los dos, que sean compatibles. Ahí hay muchísimas discusiones, hay gente que dice que no pueden ser compatibles, que usted tiene el uno o tiene el otro. Obviamente, vuelvo y digo, aquí es una opinión muy personal, yo creo que sí pueden convivir los dos y hay que ver es la manera para convivir. O sea, tenemos que buscar las maneras para que las personas que están haciendo cosas buenas les vaya bien, no complicarles tanto más la vida y decirles no. Usted no puede hacer las dos cosas y entonces solo tiene derecho a una cosa. Pues, venga, ¿cómo así? Es que los demás sí pueden tener subsidios al combustible fósil, sí pueden tener tarifas diferenciadas en el combustible fósil. O sea, ellos sí pueden acumular, llamémoslo, promociones y por el otro lado no. No me cuadra, digamos, que toda la economía esté orientada solamente a beneficiar al contaminador. Eso digamos, por una parte. Y la segunda pregunta, ¿me recuerdas qué era? Sí, la segunda hablaba Ya, sobre ese indicador que diste de los ya, 3 días. ya. Bueno, ahí, bueno, lo que es clarísimo es que nosotros no tenemos la cantidad de proyectos para suplir la demanda mundial. Claro, en el mundo se han venido desarrollando estrategias. Colombia, y pues muy orgullosamente lo digo, y pues también por lo que tú dices, de alguna manera nosotros participamos en esas discusiones del impuesto al carbono, de la no causación, de si se podían estándares nacionales, si no se podían estándares nacionales. Bueno, 1000 cosas que hicieron que pues tengamos hoy lo que funciona y lo que realmente disparó un mercado de carbono en Colombia que se volvió ejemplo para muchos países. A mí, al principio, cuando se arrancó con Azocarbono, me escribían de Uruguay, Paraguay, de África, de Singapur, de todas partes del mundo, porque les parecía que lo que estábamos haciendo en Colombia era una locura de bueno, digamos, porque es que en temas de financiamiento climático es como, a ver, los países ricos tienen que pagar, entonces nosotros tenemos que pelearnos por la limosna de los países ricos. Más o menos así es como funciona en los grandes fondos internacionales.
Y entonces los países ricos dicen, no, pero yo ahorita, sí, dijimos que íbamos a hacer un fondo de $1 trillón, pero es que ahorita no tengo plata, entonces solo voy a mandar $100 millones. Y entonces nosotros espere y espere y espere, y pues eso no pasa nada. Mientras que si esto se vuelve yo no sé qué tan disruptivo sea entender que hacemos parte todos de una economía y de unos mercados, y que el mercado tiene que ser un aliado para, y no el enemigo para. Y el mercado, y si le damos el valor real a las cosas, y si todos los productos tienen que ser carbono neutrales, y si todos los servicios tienen que ser carbono neutrales, y si el país empieza a ser carbono neutral, pues lo que pasa es que se desarrollan mercados de carbono, y para que se desarrollen mercados de carbono, proyectos de carbono, y para que se desarrollen proyectos de carbono, las inversiones tendrán que ir a sembrar árboles, a cuidar bosques, a hacer parques eólicos. Es una secuencia súper lógica, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno la ve hacia atrás, no está ocurriendo de esa manera. Muchas veces porque los gobiernos quieren hacer todo, ¿sí? No hablando solamente de Colombia, sino de otros países, creen tener las capacidades para desarrollarse a la velocidad que toca desarrollarse solos, y pues si ni siquiera en términos privados, como también lo mencionaba al principio de la presentación, tenemos esas capacidades técnicas desde lo privado, imagínense desde lo público, donde todo, por cómo funcionan los gobiernos y funciona, digamos, el sistema, pues todo es muchísimo más lento. Entonces ahí estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo la posibilidad de aliarnos con el mercado en lugar de estar peleando con el mercado y viendo a ver cómo lo limitamos y viendo a ver cómo le ponemos más y más y más y más trabas. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? El mundo sí ya se está abriendo un poco, ahorita viene el tema de los cupos transables, esperemos que rápidamente se regule en Colombia, aunque todavía no se ha avanzado mucho, que es otra parte del mercado de carbono en Colombia, que ya pasa a ser, digamos, el mercado obligatorio, y esperemos pues que se permitan compensaciones también. Eso volvería a empujar y a impulsar los mercados de carbono. Incluso, digamos, si eso llegara a unos precios más o menos de $20, uno podría estar hablando de sembrar árboles y tener terrenos muy grandes solamente para sembrar árboles y no cortarlos. ¿Y eso qué tiene, digamos, de bueno en Colombia? ¿Cuál es la infraestructura que tenemos en el llano? Una carretera que llega hasta Puerto Gaitán y ya, eso es. Y estamos hablando de la mitad del país, la mitad de la posibilidad de los terrenos donde podemos sembrar, sí, y poder cosechar un producto intangible que no requiere carretera, ni aeropuerto, ni ferrocarril, ni nada de eso, es esa. Y entonces la economía forestal de este país podría crecer en 2 millones de hectáreas en 2 años si tuviéramos ese precio de carbono. ¿Y eso cómo podría hacerse? De manera regulada, pero no, pues no lo hacemos, porque creemos que es que tenemos que esperar que el gobierno nos diga, no, tome la plata usted para que siembre a través de un CIF de conservación, o no, eso no va a funcionar. Funciona si entendemos que estamos en una economía de mercados donde el mundo requiere esto, y al 2030 lo va a requerir de manera muy fuerte, y empezamos a ser parte, digamos, como de esa economía. Perfecto, muy claro, Mauricio, muchas gracias. Él sí. Sí, Continuamos con él. Buenos días, doctor Mauricio. En Colombia existe el incentivo por no generar. A ver, digamos, la empresa ha sido beneficiaria de bonos de carbono con el grupo ProOriente, pues, o sea, estamos ProOriente, Maderas, Agroindustrias y Global. Nosotros hemos tenido el incentivo por captura, pero nosotros tenemos sistemas fotovoltaicos en los aserríos que, por no generar huella, ¿qué podemos aplicar nosotros en este momento, o estamos todavía sin normatividad? No, gracias, Elsie, muy buena la pregunta. Mira, digamos que las empresas forestales como la tuya, que conozco bien, son de los pocos que tienen como las dos opciones, de generar por captura y de generar por no emitir. Lo que pasa es que los certificados de carbono, por evitar las emisiones, vía, por ejemplo, el cambio en las fuentes de generación de energía, se requieren ciertos volúmenes. No, lo que te podría, digamos, decir es, tú nos pasas los datos
de cuál es ese consumo que estás teniendo por los paneles solares y dependiendo de una prefactibilidad que se hace, te podríamos decir si aplicas o no aplicas para los certificados de carbono. Igual que en las plantaciones. Si tú me dices, no, es que tengo 10 hectáreas de pino, yo te digo, mira, es muy difícil, a menos de que te unamos a otra sombrilla y etcétera, etcétera, que tú tengas un proyecto de carbono forestal. Pero si tú me dices, no, es que tengo 1000 hectáreas, yo te digo, ah, bueno, listo. Ahí ya podemos hablar de que puedes tener un proyecto. Igual funciona en energía. Si tienes 1 mega, pues no estoy tan seguro, pero pues si de pronto ya tienes 4, 5 megas, 10 megas, ahí es donde tenemos que hacer, digamos, como bien los cálculos, pero sí se puede y sí existe la Listo. normativa. Voy a sumar lo del grupo. Lo del Claro. grupo, a ver qué tanto nos da y le comentamos, doctor Mauricio. Claro que sí. Muchas gracias. Genial. En el momento no tenemos más comentarios ni manos levantadas. Yo creo que podemos dar finalizada la sesión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana y los invitamos a que estén muy pendientes de nuestra programación para los próximos jueves F. Muchas gracias, doctor Mauricio. Feliz día para todos. Está en silenciado. Chao. Muchas gracias. Mauricio, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias.